vamos a desarrollar el trabajo práctico de aglutinación rápida en placas. Recuerden por qué estas pruebas se diferencian de las que hicimos anteriormente, que son las pruebas de aglutinación lenta en policubetas. El día de hoy vamos a realizar el ensayo de PCR, utilizando en esta ocasión un reactivo provisto por el laboratorio Wiener Lab y que se denomina PCR Látex Direct. Ustedes deben acostumbrarse, como lo venimos diciendo desde la primera clase, a leer primeramente los insertos y a partir de ahí saber qué tipo de reactivos necesitamos, los provistos por el kit, o qué reactivos están provistos en cada uno de los casos. La PCR es una prueba que vamos a realizar de dos maneras diferentes. Por un lado, puede hacerse un ensayo cualitativo, es decir, informar positivo o negativo. ¿Ustedes piensan que esto es útil desde el punto de vista clínico o es preferible hacer un ensayo semi-cuantitativo y a partir de la sensibilidad del ensayo que está inserta o que está escrita o que está dicha en el inserto del reactivo, uno puede sacar la concentración del mismo? Para eso lo que vamos a hacer es trabajar con una placa de vidrio. Nosotros preferimos placas transparentes para poder hacer la visión observación microscópica. Utilizar las placas de vidrio transparente para realizar observación microscópica y las plaquitas opacas provistas por el reactivo. En este caso solo hacemos observación macroscópica. Como ya queremos ganar tiempo y sabemos en este caso que nuestros pacientes tienen altos títulos de PCR, podemos ya largar la titulación. Para eso, en el primer lugar, colocamos 10 microlitros de la muestra pura. Bueno, ¿cómo vamos a proceder? En primer lugar, 10 o 20 microlitros de la muestra pura. Y en segundo lugar, vamos a poner 10 microlitros de la muestra y mezclamos con 10 microlitros de solución fisiológica. En los lugares restantes vamos a colocar otros 10 microlitros de solución fisiológica y a partir de ese primer pocillo vamos a hacer diluciones seriadas, transfiriendo de un lugar a otro 10 microlitros y descartando los últimos 10 microlitros. Es importante una agitación suave, puede ser de 3 a 5 veces y evitar formar espuma, porque en ese caso vamos a recolectar menor volumen de muestra. Una vez que hicimos las diluciones, vamos a proceder a agregar el reactivo. Puede ser con el gotero provisto, pero como nosotros, para ahorrar reactivo, estamos trabajando con 10 microlitros, vamos a colocar 10 microlitros en todos los pocillos, desde la muestra pura y en todas las muestras diluidas. Es importante tener en cuenta que a la hora de homogeneizar, vamos a hacerlo desde la muestra más diluida hacia la muestra más concentrada. Otro ítem importante a tener en cuenta es que el reactivo no debe colocarse sobre la gota, sino muy próximo a ella, para después homogeneizar y permitir que todo quede mezclado en tiempo correspondiente. Ahora sí, utilizando el mismo palillito, vamos a realizar las diluciones desde la mayor dilución a la muestra más concentrada.
Siempre es importante homogeneizar adecuadamente y extender apropiadamente la muestra para poder hacer una observación microscópica adecuada. Luego agitamos 3 a 4 minutos, puede ser en agitador o manualmente, y luego haremos la observación microscópica a 10 por. Como vemos, ya a ojo desnudo se puede ver que en los 2 primeros pocillos se observan grumos observables a simple vista. Esa es una aglutinación franca. Ahora observaremos en el microscopio para poder alcanzar el título de la muestra. Recordemos que cuando evaluamos PCR, recuerden lo que explica en el inserto, que son partículas de látex que están sensibilizadas con anti-PCR. O sea que lo que vamos a detectar nosotros en nuestro ensayo es PCR como antígeno. Macroscópicamente se observaba la formación de los grumos. Práctico, además de las reacciones de aglutinación rápida en placa, vamos a hacer una reacción de floculación. La reacción habitualmente se denomina BDRL o Fast USR, que significa Unheated Serum Reagents. Ustedes van a buscar, como ya debían haberlo hecho, qué significa y cuáles son las características y diferencias entre reacciones de aglutinación, precipitación y floculación. Es importante, como en todos los casos, cuando uno abre un reactivo, colocar la fecha de apertura del mismo, recordar el número de lote, la fecha de vencimiento y, sobre todo, prestar atención al modo de conservación. Si es a temperatura ambiente, en este caso, como vemos, es entre 4, ¿sí? O entre 2, y 10 grados, ¿sí? O sea que va refrigerado. Todos estos datos son importantes a la hora de si el laboratorio necesita hacer alguna consulta, tiene alguna queja, alguna consideración. Con estos datos se refiere al laboratorio Wiener Lab y obviamente uno puede tener alguna respuesta concreta a la pregunta. Como vemos, tenemos 2 tipos de reactivos, uno de Wiener Lab y el otro de GT Lab, ambos utilizados en la práctica diaria. Varía la marca, pero las características y la composición del reactivo es la misma. Siempre tenemos que tener además solución fisiológica. Es importante controlar que esté limpia, transparente, que no tenga ningún tipo de residuo en el fondo del recipiente para evitar cualquier tipo de contaminación. De igual modo, si vamos a trabajar con BDRL u USR, es importante también tener la solución de cloruro de sodio al 10% porque nos será útil cuando tengamos que hacer la BDRL en líquido cefalorraquídeo. Para realizar este ensayo es importante tener también una pipeta de 50 microlitros, como los otros casos, nuestras muestras, los tips y un recipiente para descartar. Ahí también es importante tener en cuenta cómo vamos a decontaminar todo el material que vayamos tirando en el recipiente de descarte. Para hacer este ensayo es importante recordar que las reacciones de floculación pueden tener fenómeno de prozona. Para ello vamos a trabajar de rutina con la muestra pura y la muestra diluida al quinto. Si bien recuerden que el Centro de Referencia de Enfermedades de Transmisión Sexual en el Hospital Malbrán nos dice que la reacción de BDRL
debe hacerse puro y con el suero diluido 1:16. Obviamente, para evitar el fenómeno, o para detectar, mejor dicho, el fenómeno de prozona. Entonces procedemos a realizar nuestro ensayo. En el primer pocillo colocamos 50 microlitros de la muestra pura y en el segundo pocillo lo que vamos a hacer es la dilución al quinto. Se da cuenta que está hecho. ¿Cómo hacemos la dilución al quinto en el pocillo? Simple, 10 microlitros de la muestra con 40 microlitros de solución fisiológica. Luego procedemos a homogeneizar varias veces el antígeno. Continuando, y al no ser un robot, vamos a homogeneizar el antígeno y vamos a proceder a colocar una gota del mismo en cada uno de los pocillos. Recuerden qué volumen carga la aguja, ¿sí? O en el caso de la BDRL de Wiener Lab, el dispenser, qué volumen carga de antígeno. ¿Por qué? Porque si no tenemos el dispenser que trae el reactivo, podemos hacerlo utilizando pipetas automáticas. Es decir, conociendo el volumen, utilizamos pipetas automáticas. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a agitar nuestras muestras en el agitador de BDRL por 4 minutos. Y ahí sí van a recordar, si la muestra fuera un líquido cefalorraquídeo, qué tiempo vamos a agitar. Una vez cumplido el tiempo, es importante que no transcurra mucho tiempo, valga la redundancia, entre el fin de la agitación y el momento de la observación. Si nos da la BDRL reactiva, ya sea pura o el suero al quinto, haríamos una prueba de otro tipo, que es la TPPA, o sea, la aglutinación de partículas de gelatina para treponema pálido, que también vamos a ver cuando estemos realizando los ensayos de aglutinación lenta en policubeta. Pero ya pueden ir leyendo.